Bien, antes del corte de luz que sufrí, estaba yo tipificándoles los sustituyentes en los potenciales sustituyentes en R3, ¿ah? Que podrían ser hidrógeno, hidroxilo, hidroxilo, hidroximetilo, SH2OH, o carboxamida, RCO, N, R1, R2. Son las posibilidades entonces que tenemos de sustituyentes en R3. O también podríamos tener este sustituyente R3 también como componente de sistemas de anillos fusionados en R1 y R2 que les comenté hace un momento. Ahora, importante es que en R3, aquí en R3, cuando ustedes tengan un grupo hidroxilo o un grupo hidroximetilo, el compuesto va a ser más potente como antimuscarínico que si no hay sustitución, es decir, es un hidrógeno. Eso es importante. Entonces así tenemos tipificado R3. Vamos a ver qué tipo de sustituciones ahora pueden ir aquí en este X. El X puede ser un éster, puede ser un éter, o puede que no esté presente, puede que esté ausente, ¿ah? Y este carbono que sostiene en los sustituyentes R1, R2, R3 esté unido directamente a este puente de carbono. Entonces, repito, puede ser un éster, puede ser un éter o puede que esté ausente. Ahora, repito, entonces no es un requerimiento estricto que exista esa unión éster-éter, pero si existe un éster, con un éster se va a obtener la máxima potencia antimuscarínica. De modo, cuando ustedes quieran comparar compuestos, ¿cierto? Si hay un éster, ese es el que tiene la mayor potencia antimuscarínica respecto al que no lo tenga o al que tenga un éter. Pero repito, no es una necesidad absoluta. Puede que no exista. Aquí vamos al nitrógeno. Aquí, este nitrógeno terminal. Ahí pueden tener sustituyentes como metilo, como etilo, propilo, isopropilo. Eso es lo más corriente, se van a encontrar metilos, etilos, propilos o isopropilos. Y este nitrógeno puede estar cuaternizado
o ser nitrógeno terciario. Entonces, repito, pueden encontrarse grupos etilo, metilo, propilo, isopropilo, y el nitrógeno puede estar cuaternizado o puede ser terciario. ¿Qué es importante desde el punto de vista de la potencia antimuscarínica? La potencia antimuscarínica, que los nitrógenos cuaternizados, es decir, tienen una carga positiva formal, dan origen a antimuscarínicos más potentes que los nitrógenos que no tienen una carga formal. Repito entonces, los nitrógenos cuaternarios dan origen a compuestos más potentes como antimuscarínicos, pero, por otro lado, no atraviesan la barrera hematoencefálica, cosa que sí podrían hacer los nitrógenos que no están cuaternizados. Y por último, este puente que tengo como CH2N. Este CH2N, este N puede ser 2, 3 o 4. Puede ir de 2 a 4 este N. Esta cadena hidrocarbonada que conecta ambos sitios de la molécula. La máxima potencia muscarínica se obtiene cuando N es igual a 2. Cuando N igual a 2, es decir, un puente de etileno, es lo que nos da origen a la máxima potencia muscarínica. Pero repito, esa distancia no es crítica. Puede ser de 2, de 3 o de 4 átomos de carbono. Y vamos a ver ahora entonces estos alcaloides solanáceos y sus derivados sintéticos, análogos sintéticos. A su izquierda tenemos la ya representada en las diapositivas anteriores, la atropina, también denominada iosiamina, y la escopolamina, también denominada iosina. Ambas estructuras químicas tienen el mismo ácido esterificante, y la diferencia entre ambas está simplemente por este puente o esta adición de este anillo oxirano al biciclo de la atropina. Esa es la única diferencia estructural que tienen ambos, atropina y escopolamina. Y como les comenté anteriormente, así es como se representa la estructura espacial de estas moléculas, y miradas de arriba es donde la molécula de acetilcolina se puede superponer, este sector. ¿Ok? Esto vale tanto para la atropina, como les había mencionado anteriormente, como para la escopolamina. Es lo mismo. Veamos ahora algunos derivados que aún se comercializan de derivados de atropina y las diferencias estructurales en negrita van a estar dadas por si está sustituido el nitrógeno o no, es decir, si está o no cuaternizado. Y en rojo, cuál es el ácido esterificante o si hay cambios en el ácido esterificante. Y vamos viendo entonces el primero de estas estructuras corresponde al hipratropio, en que el nitrógeno se encuentra cuaternizado con isopropilo, y el ácido esterificante es el ácido trópico. Luego tenemos a la homatropina, que el nitrógeno no está cuaternizado, es tal como se ve en la atropina, en tanto que el ácido esterificante es el ácido mandélico. Luego tenemos un derivado de la homatropina, que es la homatropina metilbromuro,
se comercializa como sal de bromuro, es decir, el nitrógeno está cuaternizado con un grupo metilo, y el ácido esterificante, al igual que la homatropina, es el ácido mandélico. Y por último, tenemos a la octatropina, que en forma análoga a la homatropina está cuaternizado el nitrógeno con un grupo metilo, pero el ácido esterificante es el ácido propilvalérico. ¿Okay? Sepan ustedes que la octatropina, así se le conoce obviamente como octatropina, pero en realidad su DCI es anisotropina. Es anisotropina, ese es el DCI en realidad. Tanto homatropina metilbromuro, como octatropina, es decir, estos tres derivados, se les emplea como agentes antiespasmódicos. A diferencia del primero, del hiperatropio, que es empleado en el tratamiento del asma, es decir, para producir broncodilatación, pero en este caso por el mecanismo vía colinérgico, a diferencia de lo que habíamos visto con los agonistas adrenérgicos. Bien, en la próxima diapositiva ya tengo desarrolladas las estructuras, ¿cierto? ¿No? Y ahí tenemos entonces la homatropina metilbromuro, que ya no tiene el ácido trópico, sino que el mandélico, que es el homólogo inferior, ¿cierto?, al ácido trópico. Y por último, aquí abajo, en la anisotropina, tenemos el ácido propilvalérico. Ahí están las estructuras, repito, entonces, desarrolladas. Y por otra parte, en forma análoga, les voy a mostrar a los derivados de la escopolamina, en que siempre el ácido esterificante es el ácido trópico y solo va a variar el sustituyente sobre el nitrógeno. Aquí tendremos a la metiloscopolamina, que está cuaternizado con un grupo metilo, a la butilescopolamina con un grupo butilo, y por último al oxitropio, que el nitrógeno está cuaternizado con un grupo etilo. Tanto metilescopolamina como butilescopolamina se les emplea como agentes antiespasmódicos, a diferencia del oxitropio, ¿cierto?, que se emplea en tratamiento del asma en forma análoga al hiperatropio. Bien, vamos a ver ahora los ésteres de amonio alcoholes de estructura general RCOO R'. ¿Cuáles son estos ésteres de amonio alcoholes? Que recordar, siempre se van a regir por esta estructura química general. ¿Ok? Cuando se está hablando de ésteres de amonio alcoholes, en buenas cuentas es una clasificación química para señalar este éster que une ambos lados de la molécula. Y lo que tenemos en primer lugar es el clidinio que se comercializa al estado de bromuro como sal, y el pipenzolato, también comercializado como bromuro. Ambas sustancias, ambos fármacos se emplean como antiespasmódicos. Y recordar siempre, se rigen bajo esa estructura general, ¿cierto? Este R que está puesto acá sería todo este sector de la molécula, R. Aquí el éster, y aquí viene el resto de la molécula, que sería R'. Del mismo modo que tenemos ésteres de amonio alcoholes, también tenemos derivados estructurales de ésteres, siempre ésteres, pero en este caso aminoalcoholes, a diferencia de los anteriores que eran amonio alcoholes, con la misma estructura general, RCOR'.
¿Y cuáles son los derivados que tenemos? Diciclomina, en primer término, cuyo DCI en realidad es dicicloverina, adifenina y flavoxato. Destaco el flavoxato en color verde, ya que está puesto acá porque comparte la estructura general, de estos derivados, ¿no es cierto? Y porque su uso terapéutico es análogo, se emplea como antiespasmódico, pero en realidad específicamente el flavoxato tiene un efecto antimuscarínico muy débil. Realmente el efecto del flavoxato es un efecto relajante directo sobre la musculatura muscular lisa, ¿ok? Pese a compartir esta estructura general. Y no olvidar siempre que independiente de la clasificación química que estemos empleando, se rigen bajo la estructura general que ya les he puesto 3 o 4 veces. El uso terapéutico de la diciclomina y la difenina es análogo a todos los anteriores y se emplean como antiespasmódicos. Ese es su uso terapéutico. Siguiendo con otro tipo de derivados análogos estructurales de antimuscarínicos, tenemos los aminoalcoholes de estructura general R, CH2, CH2R', y que corresponden a este par de moléculas, el triexefenidilo y el piperideno. Si ustedes se fijan en la estructura general, mantiene la estructura general tipo. Aquí está el carbono con R1, R2 y R3. Estos serían R1, R2 y R3. Acá R3. En este caso el denominado X en la estructura general no existe, no está presente, y está la cadena hidrocarbonada con N igual 2 y el nitrógeno terminal. Nitrógeno que en ambas estructuras es de tipo terciario, es decir, este tipo de estructuras puede pasar la barrera hematoencefálica y actuar a nivel central, y de hecho así lo hace, y se emplean ambos en el tratamiento del Parkinson. Ambos antimuscarínicos se emplean entonces en el tratamiento del Parkinson. Y luego tenemos este aminoéter que corresponde a la orfenadrina. En este caso, siguiendo la estructura general, ese oxígeno etéreo corresponde al X en la estructura general. La orfenadrina en este caso se encuentra formulada como sal de citrato. Y esta orfenadrina también es liposoluble, pasa al sistema nervioso central y se le emplea por su efecto relajante muscular en el tratamiento del Parkinson. Y la última estructura de los antimuscarínicos corresponde a una aminoamida. Aminoamida que es la tropicamida. En este caso, siguiendo la estructura general, este grupo carboxamida sería el denominado X en la estructura general, y el nitrógeno terminal. El nitrógeno terminal, siempre refiriéndonos a la misma estructura general. La tropicamida, su empleo es de tipo oftálmico, se emplea para producir midriasis y cicloplegia. Y ahora vamos a pasar al último tipo de fármacos que actúan a nivel colinérgico. Ya visto los antagonistas de tipo muscarínico,
nos corresponde ver ahora los antagonistas de tipo nicotínico. Antagonistas de tipo nicotínico, que vamos a ver los bloqueadores neuromusculares esqueléticos y los bloqueadores ganglionares. Entonces los dos tipos, bloqueadores neuromusculares esqueléticos y bloqueadores ganglionares. Y vamos a comenzar por los bloqueadores neuromusculares. Y esta estructura química que corresponde a la tubocurarina es el prototipo estructural. De los agentes bloqueadores neuromusculares. Este alcaloide se extrae de la Strychnops toxífera, una planta del Amazonas, cuyo nombre común es el curare. En 1935, este investigador King tipifica la estructura química de la tubocurarina y la tipifica como un bis amonio cuaternario. Ahí les estoy señalando el par de nitrógenos cuaternarios, un bis amonio cuaternario. Sin embargo, recién en 1970, un grupo de investigadores encabezados por Everett descubre realmente que la tubocurarina no era un bisamonio cuaternario, sino que tiene solo un grupo amonio cuaternario, en tanto que el otro nitrógeno es de tipo terciario. Ahí está obviamente protonado, pensando en pH fisiológico. Y descubre que la distancia, eso es más crítico aún, que la distancia entre ambos nitrógenos corresponde a 1,4 nanómetros. Y esta distancia entre estos grupos críticos de 1,4 nanómetros es la distancia tipo que se mantiene en estos agentes bloqueadores neuromusculares. Bloqueadores neuromusculares cuyo uso terapéutico tiene su nicho como coadyuvantes anestésicos. Estos coadyuvantes anestésicos que vamos a ver, que son todos bloqueadores neuromusculares, son de dos tipos dependiendo de su mecanismo de acción. Tenemos primero los agentes bloqueantes de tipo no despolarizante, entre los que se encuentra la tubocurarina, la ya mencionada tubocurarina, la metocurina, el pancuronio, el becuronio y el atracurio. Entonces, esos fármacos, esas sustancias, son agentes bloqueantes no despolarizantes. En tanto que existen también agentes bloqueantes de tipo despolarizante, y el primero en su tipo corresponde a la succinilcolina, así es como se le conoce siempre. Sin embargo, su DCI no es de succinilcolina, sino que es suxametonio. Y el otro agente que tenemos como agente bloqueante despolarizante, aparte de la succinilcolina, corresponde al decametonio. Repito, todos agentes empleados como coadyuvantes en la anestesia, es decir, en el preoperatorio. Ahí tienen su nicho de uso. Y vamos a ver estructuras químicas. Tenemos primero en estos no despolarizantes, ¿cierto? El derivado del curare, que es la tubocurarina, y su derivado semisintético, que es la metocurina, de estructuras químicas muy parecidas, muy parecidas. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia entre tubocurarina y metocurina? Primero, el nitrógeno, que está cuaternizado,
cierto? Está dimetilado, se fijan, está dimetilado en la metocurina. Y la otra diferencia es que los grupos hidroxilos que tenía la tubocurarina se encuentran metoxilados. En buenas cuentas, la tubocurarina la hicieron reaccionar con yoduro de metilo y así obtuvieron la metocurina. Está absolutamente metilada la estructura. Y otros derivados que tenemos corresponden primero aquí a pancuronio y abajo el becuronio. Ambas estructuras están soportadas sobre este esqueleto de ciclopentano pedihidrofenantreno en ambas estructuras, repito, ciclopentano pedihidrofenantreno, que es el esqueleto base de todas las hormonas. Sin embargo, esto no nos debe mover a confusión, aquí no tiene nada que ver, esto no tiene ningún efecto hormonal. Simplemente se han ocupado estos esqueletos hidrocarbonados, simplemente para obtener las distancias críticas necesarias, de 1,4 nanómetros entre ambos nitrógenos. Lo mismo para el caso del becuronio. Aquí está este nitrógeno, que es terciario, a una distancia de alrededor de 1 y tantos nanómetros, con este nitrógeno cuaternario. Recordar siempre, esta es una amina terciaria, que a pH fisiológico va a estar protonada. Y así es como se genera la carga que es necesaria para la interacción con el receptor. Luego, siguiendo con estas estructuras bastante grandes, tenemos al atracurio, que ahí está formulado como sal, como besilato. Lo mismo, hay un puente, una cadena, más que un puente, una cadena que une ambos nitrógenos cuaternarios. Simplemente esa cadena es para dar la distancia, para obtener los puntos de unión necesarios con el receptor. Eso es por una parte con los no despolarizantes. Y los agentes bloqueantes despolarizantes, teníamos dos, la succinilcolina, que en realidad se llama suxametonio, y el decametonio. Y nuevamente tenemos dos nitrógenos cuaternarios separados por una distancia, tanto en el decametonio como en el suxametonio o succinilcolina. Siempre va a haber esos requerimientos estructurales. Eso respecto al par de agentes bloqueantes despolarizantes. Y el otro grupo correspondía a los agentes bloqueantes de tipo ganglionar. Agentes bloqueantes de tipo ganglionar que en su momento tuvieron un uso terapéutico como antihipertensivos. Hoy en día hay mucho fármaco antihipertensivo eficaz y seguro, por lo tanto su uso terapéutico es absolutamente limitado, y simplemente yo les voy a mencionar algunos DCI para que retengan, porque más que nada esto van a volver a mencionárselos en farmacología, porque tanto bloqueantes ganglionares competitivos no despolarizantes, como los bloqueantes ganglionares que son no competitivos y además no despolarizantes, son herramientas farmacológicas que se las van a nombrar bastante en farmacología, y por lo tanto ustedes deben tener una ubicación del tipo de fármaco que se trata. Entonces, en el primero de estos grupos, aquellos bloqueantes ganglionares competitivos no despolarizantes,
tenemos a las sales de tetraetilamonio, al pentametonio, al hexametonio, al trimetafán y a la mecamilamina. En tanto que en los bloqueantes ganglionares no competitivos y además no despolarizantes, también tenemos a la misma mecamilamina que comparte ambos mecanismos de acción. Bloqueante ganglionar tanto competitivo no despolarizante como no competitivo y no despolarizante. Y veamos algunas estructuras. El hexametonio, hexa de 6, 2 trimetilamonios separados por 6 átomos de carbono, y el trimetafán, que ahí está como sal de campsilato, esta estructura química lleva el nombre trivial de campsilato, y ese es el trimetafán. Y esta es la mecamilamina. Si ustedes se fijan, estructuralmente trimetafán y mecamilamina no hay cómo inferir, del punto de vista químico estructural, que fueran agentes bloqueantes ganglionares. No hay amonios cuaternarios, no hay distancias críticas. En consecuencia, yo lo que requiero de ustedes es que simplemente recuerden que estos DCI de trimetafán y mecamilamina son agentes bloqueantes ganglionares. No, para efectos de farmacoquímica, como no tenemos una relación estructura-actividad ahí, más no les puedo pedir que recuerden los DCI. Y respecto a la relación estructura-actividad de este grupo de agentes bloqueantes ganglionares, la verdad es que solo en las sales tipo polimetileno, bistirmetilamonio, así, polimetileno, ahí, polimetileno, esperen, se me perdió el mouse, ahí, polimetileno, bis trimetilamonio, solo para este tipo estructural existe una relación estructura-actividad. Solo, repito, para este tipo estructural existe una relación estructura-actividad. ¿Y en qué consiste? Dependiendo del largo de este puente de unión del polimetileno, de este N, si el N es igual a 5 o 6, si el N es igual a 5 o 6, ese puente de polimetileno, si es igual a 5 o 6 átomos de carbono, la molécula será un agente activo como bloqueante ganglionar. Lo vamos a poner aquí. Implica bloqueante ganglionar con 5 a 6 átomos de distancia, y respecto a la actividad curarizante, será muy débil. Entonces, un buen agente bloqueante ganglionar y un débil agente curarizante. Eso respecto a ese largo de cadena. Y si N corresponde a 9 o 12 átomos de carbono, 9 a 12 átomos de carbono, la molécula resultante será un agente bloqueante ganglionar débil a diferencia de los anteriores, y será un agente
curarizante, fuerte. Agente curarizante fuerte. Cuando hablo de agente curarizante, ¿de qué estoy hablando? Que tienen una actividad análoga a la de tubocurarina. Genéricamente se habla de actividad curarizante a ese tipo de actividad análoga a la tubocurarina. Entonces, repito, n igual 5, 6, vamos a borrar un poquitito porque esto está demasiado ahí. Entonces, este n igual 5, 6 será un bloqueante ganglionar fuerte y un fármaco curarizante débil. Pero en largos de cadena mayores, entre 9 y 12 átomos, serán agentes curarizantes potentes y débiles bloqueantes ganglionares. Vamos a ver de qué estamos hablando acá. Aquí arriba tenemos ejemplificado el receptor de la célula ganglionar, y cómo interactuaría la acetilcolina en su sitio activo, aquí por interacción de tipo iónica con la cabeza catiónica de la acetilcolina, y en este sitio por una interacción de tipo dipolar, en tanto que a nivel de la célula ganglionar existe otro sitio aniónico, el cual no es ocupado por la acetilcolina, y abajo estaría la interacción de la acetilcolina con el receptor de la placa terminal del músculo. Receptor de la placa terminal del músculo, que tiene sitios de interacción análogos. Abajo un sitio aniónico, aquí el sitio este arásico, acá, y nuevamente acá un sitio de tipo aniónico, pero a una mayor distancia que lo que ocurre con el receptor de la célula ganglionar. Entonces, vamos a ver aquí, el primero, el pentametonio. El pentametonio es capaz de establecer interacciones, en los tres sitios del receptor de la célula ganglionar. En cambio, estos dos representantes, decametonio y succiametonio, aquí tenemos las interacciones, aquí con el sitio aniónico, aquí con el sitio esterásico, y por último la interacción de tipo iónica a este nivel, pero en la placa terminal del músculo. Entonces, aquí nos da una idea de lo que yo les comentaba antes, para las sales de polimetileno, bistrimetilamonio. El largo de esta cadena que une los dos amonios cuaternarios, que nos dará bien buenos bloqueantes ganglionares, o si es más larga esta distancia, ¿cierto?, buenos bloqueantes a nivel de placa neuromuscular. Entonces, con este ejemplo, la idea es representar el porqué de las diferencias que existen para las sales, específicamente solo para eso, de este puente que une los dos grupos trimetilamonio. ¿Ok? Bien, y con eso cierro este capítulo, y cualquier duda que ustedes tengan al respecto, ya que esta clase no la pudimos hacer en directo, sino que se las estoy grabando, cualquier duda que ustedes tengan, no duden
en enviarme un correo electrónico. No hay ningún inconveniente en ello. Así que los dejo y les deseo éxito a todos. Adiós.